Descubierto, el increíble viaje de la niña pobre que transformó la televisión para siempre en un vibrante barrio de la Ciudad de México, donde los colores bailan en las paredes y el aroma de los tacos chisporrotea en el aire. Ana, una niña de 10 años, no solo sueña, sino que se prepara para cambiar su realidad. Con una sonrisa brillante que enciende su rostro y ojos llenos de curiosidad, Ana trabaja en la tienda de abarrotes de su abuela, un lugar que late al ritmo de la comunidad, donde los vecinos comparten risas y secretos entre pasillos llenos de productos. A pesar de los retos económicos de su familia, el amor florece en cada esquina, y Ana siente que su voz tiene un propósito mayor. Quiero ser periodista, dice a menudo, deseando contar las historias de su gente, esas historias que se pierden en el bullicio de la ciudad. Cada día en la tienda, al escuchar a los clientes hablar de sus problemas, su corazón se llena de esperanza y angustia a la vez. La injusticia toca su puerta con cada relato de luchas cotidianas. Aunque su mamá a veces le dice que el mundo no es fácil, Ana no permite que el miedo la detenga. Un día, mientras los vecinos comentan sobre un concurso de talentos en la televisión nacional, una chispa de emoción brota en su pecho. Es mi momento, se dice a sí misma. Pero al mirar a su madre, siente un nudo en el estómago. Su madre, protectora y cautelosa, le advierte sobre la fama y sus peligros. Sin embargo, las historias que ha escuchado desde pequeña la empujan a seguir adelante. Ana se inscribe. Las dudas de sus amigos la persiguen por las noches, pero la fe de su abuela es un abrazo cálido que le reconforta. Tu voz es tu arma, le dice un día, mientras le relata momentos de su juventud. Al llegar el día de las audiciones, el escenario parece gigante, casi intimidante. La cámara se enfoca en su rostro nervioso, pero irradia una determinación inquebrantable. A su alrededor, ve rostros mirones, pero ella solo puede pensar en su familia, en su barrio. En ese instante lo más fuerte que siente es el amor. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el momento culminante se acerca, cuando un juez con una historia parecida a la suya se prepara para escucharla. El ambiente es denso, electrificado, y Ana toma aire profundamente. Su corazón late con fuerza y con cada palabra que suelta, narra no solo su historia, sino la de cada ser en su barrio que ha sido silenciado. Pero justo cuando parece que va a triunfar, un escándalo estalla en el estudio y el caos desata una lluvia de emociones que la deja paralizada. La presión crece y la pregunta flota en el aire: ¿está realmente preparada para hacer frente a un mundo lleno de prejuicios y obstáculos? Mientras el ruido retumba y las miradas se fijan en ella, un solo pensamiento la envuelve: esta es su oportunidad, su historia aún no ha terminado. ¿Logrará Ana superar el desafío y llevar la voz de su comunidad al mundo? El ruido a su alrededor se convierte en murmullo, y mientras las luces del estudio centellean, Ana cierra los ojos un instante, buscando el refugio de su corazón. Las historias de su gente resuenan en su mente: el anciano que no puede pagar su medicina, el niño que sueña con un mundo sin hambre. Esa energía se infunde en ella, y sin pensarlo, abre los ojos despacio, encontrando el foco. De pronto, la mirada del juez, un hombre robusto con canas en la barba, la atrapa. Ella recuerda la sonrisa de su abuela cuando le hablaba de su juventud. Un nuevo fuego se enciende en su pecho y se lanza una vez más al abismo: soy Ana, y esta es la historia de mi barrio. Sus palabras fluyen como agua fresca en un día caluroso, llenas de emociones ardientes y realidades desgarradoras. El público la escucha en absoluto silencio, absorbidos por la autenticidad que emana de su ser. Sin embargo, en un rincón del estudio, un grupo de críticos murmuraba, sus rostros expresando escepticismo. Sus ojos se entrelazan con Ana por un momento, y ella siente el aire denso, como un muro invisible que amenaza con cerrarse sobre ella. Pero no se detiene. Hacia ella regresan los recuerdos de la risa de los niños en la calle, de su madre lavando la ropa con una sonrisa triste. Ella siente esas memorias con fuerza, como un canto en su corazón. Cada día es una lucha continua, pero en cada esquina de mi barrio hay gente que no se rinde, que sigue soñando. La pasión en su voz embriaga el ambiente y Ana siente el vínculo que la une con su comunidad rebosar.
Esos momentos de vida compartida se convierten en su mayor fortaleza. El juez la escucha con atención, su rostro se transforma mientras ella habla, y por un instante, la niña nota algo diferente en su mirada. Es posible que él también tenga una historia que contar. Las palabras fluyen y trae consigo el coraje que ha visto en aquellos que ama. De repente, un grito estalla en el estudio. Un hombre se levanta en la audiencia, reclamando injusticia. ¿Por qué deberíamos escuchar a una niña de un barrio pobre? No tenemos tiempo para cuentos de hadas, vociferó, llenando el ambiente de tensión. Ana siente como el pánico la envuelve, pero también como la valentía se aferra a su voz. No se trata de cuentos de hadas. Se trata de la vida real, de nosotros, de nuestro futuro, replica, dejando que su voz resuene. El juez se levanta, llevando su mano hacia el hombre que perturbaba el ambiente. Ana observa la escena, su respiración entrecortada, el corazón palpitante. ¿Y si todo termina aquí? La inseguridad vuelve a asomarse, pero entonces, recuerda el aliento de su abuela. Tu voz es tu fuerza. Finalmente el juez toma el micrófono y con una firmeza inesperada, se dirige a la audiencia. Tal vez esta niña tenga mucho más que enseñarnos de lo que pensamos. Y quizás, solo quizás, deberíamos escucharla. Ana siente un destello de esperanza mientras el público comienza a murmurar. ¿Puede ser que las cosas están cambiando? La emoción en su pecho se expande, pero el camino a la aceptación no parece ser sencillo. La mirada del crítico aún está fija en ella, y en ese instante Ana se pregunta, ¿estará lista para enfrentar el mundo real que acecha detrás de las luces brillantes? Mientras el murmullo crece, su mente divaga hacia las posibilidades, y ella se hace una pregunta que la atraviesa. ¿Qué hará a continuación? Todo está por decidirse y su historia apenas comienza. Ana siente como la energía en el ambiente se transforma. Los murmullos que antes eran un eco distante ahora se convierten en vibraciones que reverberan en su pecho. La confianza del juez le inyecta un nuevo aire, un coraje que brota de su interior como una flor en medio del asfalto. Aunque aún ve al crítico con sus ojos fríos, más que nunca, ya no se siente sola. Ella piensa en su madre, en su abuela, en todos los que han luchado por un futuro mejor. Esta es nuestra voz, se repite en su mente mientras ajusta su postura con determinación. Voy a seguir. El mundo no es un cuento de hadas, lo puedo asegurar, continúa, inhalando con fuerza. Es un lugar lleno de desafíos y obstáculos. Sin embargo, estoy aquí para contarles que todavía hay esperanza. Algunos miembros de la audiencia comienzan a asentir, la humanidad de Ana resonando con ellos. Pueden recordar la decepción que sienten cuando la vida no se presenta como solían soñar, y a su vez, eso parece encender algo en su interior. Es en la lucha donde descubrimos nuestra verdadera fuerza. Los niños de mi barrio no son solo estadísticas, son mis amigos, mis hermanos. Cada uno de ellos tiene una historia digna de ser escuchada. Ana mira al juez nuevamente, y sus ojos encuentran el apoyo que tanto necesitaba. Él sonríe con un leve asombro, quizás reconociendo el brillo en su voz, ese destello que proviene de una verdad innegable. Se siente como si pudiera vislumbrar lo que ella espera, justicia, reconocimiento y sobre todo, el cambio real, pero el hombre que se había alzado aún se aferra a su escepticismo. ¿Qué has vivido tú en comparación con nosotros? Ana siente que esas palabras intentan desgarrarla, pero en lugar de eso, se convierten en su aliento. Ella se pone de pie, el corazón latiendo en sus oídos. No necesito vivir en el lujo para saber lo que es amar y perder, lo que es luchar por lo que uno quiere. La pobreza no define mi valor. La alegría y la pasión en mi barrio son más grandes que cualquier oro. Esa es la riqueza que deseo compartir con todos ustedes. Poco a poco, el público se inclina hacia adelante, atrapado por la fuerza en su voz. Sus palabras se transforman en un canto, un himno que anida en cada rincón del estudio. El silencio se disipa y es reemplazado por una mezcla de asombro y respeto. Pero de pronto Ana siente una ola fría de incertidumbre. ¿Cómo pueden cambiar el mundo con solo palabras? ¿Y si la brutal realidad de su barrio no es suficiente para mover corazones endebles? Mientras la audiencia comienza a murmurar, ella se siente en la cuerda floja entre la esperanza y el temor. Recuerda a las madres que no pueden alimentar a sus hijos y a los ancianos que viven en la calle. No se trata solo de mí, susurra mientras se aferra al micrófono. Se trata de todos nosotros. Si escuchamos podemos cambiar algo grandioso. Antes de que pueda continuar, un mensaje privado aparece en la pantalla detrás de ella.
La imagen del barrio, de su madre, de los niños, se proyecta con fuerza. Sonrisas e historias brillan en cada fotograma. El ambiente se llena de emoción, pero entonces, lo que ve le quita el aliento. El rostro de un niño, su amigo, aparece en la pantalla, con una expresión de desesperación. Se siente como un puñetazo en el estómago. ¿Necesita ayuda? ¿Por qué ahora, mientras su corazón se detiene por un momento, Ana se siente inundada de una urgencia ardiente? ¿Podrá hacer algo? ¿Cómo puede ella ser la voz que cambie la historia de todos ellos? La pregunta se queda flotando en el aire, esperando respuesta. ¿Qué pasará ahora?, se pregunta, la tensión entre el deseo y el miedo palpita en su interior. El eco de su voz, apoyada por las imágenes de su barrio, parece resonar, preparando el terreno para una nueva etapa en su viaje. El futuro está en juego, y los ojos de todos están sobre ella. ¿Y si no es suficiente? La incertidumbre se cernía sobre Ana como un manto pesado. Las voces de la audiencia se desvanecieron, y todo lo que podía escuchar era el latido frenético de su corazón y la respiración entrecortada de su propia voz. El rostro del niño en la pantalla se convirtió en su norte, en un mantra que pulsaba intensamente en su mente. Ana cerró los ojos por un instante, buscando la claridad en medio del caos emocional. El lugar se convirtió en una burbuja, aislando a los murmullos cada vez más lejanos. No puedo fallar, no puedo dejarles atrás, pensó. Su vida había estado marcada por la lucha y la resistencia. Cada lágrima derramada, cada sueño perdido, la había forjado. Al abrir los ojos, observó fijamente la imagen del niño. Su amigo Matías, con la misma sonrisa que solía iluminar las calles de su barrio, ahora se había desvanecido dejando solo tristeza. Matías. Susurró. La angustia que abrumaba su pecho se tornó en determinación. Si no somos la voz de los que no pueden hablar, ¿quién lo será?, preguntó elevando su voz con una fuerza renovada. Se giró hacia el juez y luego al público, su mirada ahora ardiente. Cada uno de nosotros puede ser un agente de cambio, pero primero debemos reconocer el sufrimiento que se vive. Escuchar es el primer paso. Algunos en la audiencia se limpiaron las lágrimas, mientras otros se miraban entre sí, el peso de sus historias comenzando a despejarse. La conexión era palpable. Ana se dio cuenta de que en ese momento no solo hablaba de su realidad, sino de la de cada persona allí presente. No se trata solo de mí, se trata de todos nosotros. La energía en la sala empezó a transformarse nuevamente. Silencio absoluto. Esta vez no por duda, sino por la profunda identificación que su mensaje había generado. Ana extendió su mano hacia el proyector, como si pudiera tocar a Matías a través de la pantalla. El amor y la solidaridad son más potentes que cualquier gesto de repulsión. Venir de un lugar de dolor no significa que no podamos soñar con un futuro mejor. Instintivamente, el juez se inclinó hacia adelante, mostrando un interés palpable. Las miradas del público se intensificaron, absorbidas por las palabras de Ana. No se trata de tener más o ser más, se trata de ser escuchados y de tener la oportunidad de construir desde lo que tenemos. El aire estaba cargado de esperanza. Se sentía como si la sala misma vibrara con la posibilidad de cambio. Todo dependía de que sus voces se unieran, de que todos compartieran la carga juntos. En ese momento Ana comprendió que su lucha no era individual, era un movimiento, un llamado a la acción. ¿Qué podemos hacer juntos?, retó, mirando a cada rincón de la sala. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras seres humanos sufren. Podemos crear una red de apoyo, dar voz a los sin voz. Juntos podemos transformar este lugar en algo mejor. Las palmas comenzaron a sonar, tímidamente al principio, luego con más fervor. Ana sintió el calor de la aceptación y la valentía a abrazarla, como un abrazo cálido en el invierno, pero entonces, en medio de la ovación, un sonido, un chirrido metálico, cortó la atmósfera de esperanza. El proyector falló, desvaneciendo la imagen de Matías. Ana sintió que el frío regresaba al corazón, llevándose consigo parte de su coraje. No, gritó casi en un susurro mientras la oscuridad se consumía en su mente. Todo lo que había luchado por construir, toda la energía, parecía extinguirse. ¿Qué pasará ahora?, se preguntó sintiendo que los pilares de su lucha se tambaleaban. La multitud había respondido, pero sería suficiente sin imágenes, sin testimonios. De repente, una voz conocida resonó entre el murmullo. Ana. Era su madre con una expresión de orgullo y dolor, sosteniendo un cartel que decía,
nunca dejes de hablar por nosotros. Ana sintió que una nueva luz encendía su interior. ¿Y si la voz de mi madre puede ser el eco que devuelva la imagen? Pensó. Las miradas se concentraron en ella una vez más, la pregunta flotaba en el aire, llenando la sala de electricidad. ¿Logrará Ana utilizar esa voz para superar la oscuridad? La historia apenas estaba comenzando, y los corazones esperaban su respuesta. Ana sintió un torrente de emociones al ver a su madre, su figura familiar visible entre el mar de rostros. La determinación que una vez la alzó ahora la guiaba. No podía dejar que un fallo técnico opacara el mensaje que había compartido. Con cada segundo que pasaba, el silencio crecía, expectante como un tambor que anticipa el golpe. «Aquí estoy, mamá», gritó su voz resonando por encima de los susurros que comenzaron a circular, y la matizó con una energía nueva, renovada. Ana se acercó al borde del escenario, mirando a su madre a los ojos. En ese instante comprendió que su madre era portadora de muchas historias, el hilo que conectaba a la comunidad con la lucha que ella representaba. Decidió dar un paso más. «Las imágenes pueden fallar, pero nuestras voces no», dijo, sintiendo cómo las palabras tomaban vida. A medida que habló, vio a algunas personas asentir con la cabeza, y eso le dio fuerzas para continuar. Matías y otros muchos son el reflejo de una comunidad que necesita ser escuchada. Con cada palabra, se ubicó en el corazón de quienes la escuchaban. Enumeró historias, nombres, situaciones que habían trascendido más allá de su propia experiencia. Las historias de sus vecinos, los ancianos que habían perdido sus hogares, las madres solas que luchaban día a día para alimentar a sus hijos. No podemos permitir que la tristeza nos consuma. Todo esto es más grande que nosotros. Es una lucha de todos, vociferó, y las palmas comenzaron a sonar nuevamente, sonando con más fuerza que antes. Ana sintió que cada aplauso no solo era una respuesta a su llamado, sino la unificación de muchas voces que parecían haberse apaciguado. La energía de ese momento lo envolvía todo. La oscuridad que había sentido tras el fallo del proyector se transformó en luz. Con cada afirmación, crecía su confianza. Sin embargo, en el fondo, aún sentía un temor sutil. ¿Era suficiente lo que estaba haciendo? ¿Era suficiente para iluminar el camino que había trazado en su mente? Entonces, respiró profundo, permitiéndose sentir la vulnerabilidad de ser vista. Su voz, aunque temblorosa, resonó en el espacio. «No puedo hablar por Matías», se detuvo, sus palabras cargadas de emoción. «Pero puedo recordarlo. Puedo recordarlo gritando, riendo, soñando. Puedo ser su eco y el eco de tantos más que no están aquí ahora». Aquellos murmullos comenzaron a parecer más un rugido. Muchos en la audiencia se levantaron y comenzaron a gritar. Palabras como sí y juntos dominaron el lugar. Las lágrimas brotaron de los ojos de algunos, mientras las sonrisas iluminaban los rostros de otros. Fue entonces cuando Ana se dio cuenta que cada historia compartida, cada lágrima derramada, y cada risa resonante podían ser el proyector que iluminara la oscuridad. Nadie podía quitarles eso, nadie podía silenciar esas historias. A medida que la multitud seguía enérgica, sus ojos se encontraban con los de su madre, y en ese instante comprendió que la luz no solo era el eco de Matías, sino también el de su madre. Se acercó a la orilla del escenario y le pidió que subiera. Le facilitó el micrófono, una invitación a que hablara. Las voces de nuestras familias, nuestros amigos y nuestros niños tienen el poder de cambiar el mundo. Todos estamos aquí para dar la cara y unirnos en esta lucha, de la manera que sea necesario, dijo su madre con un tono firme, uniendo las manos de todos los presentes entre ellos. Ana sintió que cada corazón se palpaba al unísono. Esta era la comunidad que había soñado, la unión necesaria para enfrentar la adversidad. Pero en el fondo, un nuevo temor la asaltaba. ¿Esto sería suficiente para hacer frente a las fuerzas que se opondrían a su lucha? Tenía que saber más. Mientras la sala se vibraba con una energía renovada, un nuevo rostro conocido apareció entre la multitud. Ana sintió que un escalofrío le cruzaba la espalda. ¿Podría ser que aquel antiguo enemigo no se había ido? Las tensiones aún no terminaban, y el verdadero desafío estaba a punto de comenzar. ¿Cómo enfrentarían este nuevo dilema que amenazaba con romper su unión? Ana parpadeó, tratando de entender si lo que veía era real. Allí estaba, entre los rostros de quienes un momento antes eran sus aliados, la figura que había marcado su infancia. Miguel, el carismático líder de la comunidad, inesperadamente reaparecía después de años de silencio.
Su mirada, una mezcla de desafío y nostalgia, la mantuvo atrapada mientras los murmullos comenzaban a aumentar. «¿Qué está haciendo aquí?», pensó Ana, su corazón latiendo cada vez más rápido. Entonces esa sensación de unidad que había construido comenzaba a tambalearse, como si el aire se volviera denso. Miguel se abrió paso entre la multitud, su altura y su porte imponentes. Ana sabía que era alguien cuya voz podía atraer multitudes como ríos hacia el mar, pero su regreso traía consigo una nubosidad de recuerdos, recuerdos de momentos en que su voz casi apagó la de Ana. ¿Por qué ahora?, se preguntó mientras su madre seguía hablando. La cruda realidad la golpeó. No solo debían enfrentar la adversidad externa, ahora había una amenaza interna que podía desgastar todo lo que habían construido. Con cada paso que daba Miguel hacia el escenario, Ana sentía que la comunidad se dividía en dos. Unos lo recibían con aplausos, mientras que otros lanzaban miradas desconfiadas. Había una historia de desconfianza entre ellos, contaminando el fervor del momento. Miguel levantó la mano, pidiendo silencio al clamor general. «Mis amigos», comenzó, la voz completamente clara, forzando a todos a escuchar. Una tensión latente se apoderó del aire. Ana contuvo la respiración, lista para lo que vendría. «Lo que están haciendo aquí es importante», dijo Miguel, haciendo hincapié en las palabras, «pero necesitamos un enfoque más estratégico. No podemos permitir que la emoción nos nuble el juicio. Necesitamos respuestas, apoyo tangible». La multitud, que hasta entonces estaba vibrante de pasión, comenzó a murmurar nuevamente. Las palabras de Miguel estaban diseñadas para despertar una reacción, para agitar la calmada marea de unidad. Ana sintió no solo la confusión, sino también el fuego de su determinación encapsulándose en un balde de agua fría. «Nos hemos reunido para unirnos, no para pelear», dijo Ana, interrumpiendo. Sintió como los ojos de su madre se encendían de orgullo, pero su propio temor permanecía. Esto no era solo una lucha personal. Si Miguel comenzaba a dividir a la comunidad, los sueños que habían comenzado a construir se desmoronarían. «El enfoque es bueno, Miguel, pero nuestras voces también son un poder formidable», exclamó, apuntando a la nueva energía que alimentó a cada uno de ellos. «Las respuestas empiezan con nuestra unión, no con el miedo». La atmósfera se tornó palpable, cargada. Ana sintió que sus palabras resonaban, pero el eco de Miguel también retumbaba en las paredes del lugar. Estaba luchando, no solo contra él, sino contra su propia incertidumbre. «¿Qué propones entonces, Ana?», preguntó Miguel, desafiándola. La multitud observaba, esperando una respuesta, momentos de silencio. Ana miró a su alrededor, viendo los rostros expectantes. Entonces recordó la esencia de lo que la había motivado a subir al escenario. «Propondría que hagamos un pacto de comunidad. Cada uno de nosotros aportará un granito de arena. No importa cuán pequeño sea. Juntos crearemos una estrategia que involucre a todos. Así ninguno se sentirá solo», sugirió, dejando que sus palabras se posaran. Los murmullos comenzaron a cambiar, algunos asintiendo en acuerdo. Miguel arqueó una ceja, pero sabía que al menos en ese momento su intento de dividir la comunidad estaba fallando. Pero Ana se dio cuenta que no todo el mundo estaba de acuerdo. Fue un reto entre viejas heridas y las promesas de un futuro brillante. La tensión aún flotaba en el aire, pero había una chispa de esperanza. Un nuevo camino se vislumbraba, pero Ana sabía que el viaje solo comenzaba. Tendría que enfrentarse a aquellos que se oponían, no solo fuera, sino también dentro de ella misma. Y así, mientras una nueva energía comenzaba a crecer, Ana sintió de nuevo el eco del miedo. ¿Sería suficiente su propuesta para mantener unida a la comunidad ante las fuerzas que podrían desmoronarla? Solo el tiempo lo diría, y el camino seguiría lleno de sorpresas. La reunión comenzó a disolverse, pero el aire seguía cargado de incertidumbre y tensión. Ana se despidió de sus amigos mientras sus corazones se llenaban de preguntas, cada uno resistiendo la carga de lo que acababa de suceder. La propuesta de unir fuerzas resonaba en su cabeza, pero también lo hacía el eco de las palabras de Miguel. ¿Realmente podrían trabajar juntos o el veneno de la desconfianza volvería a brotar? Ana no pudo evitar el nudo que se le formó en el estómago al ver a Miguel ser rodeado por un grupo que clamaba su nombre, sus fans de antaño, aquellos que lo habían seguido sin cuestionar. En su mente una batalla interna se libraba. No era la primera vez que Miguel hablaba y su voz arrastraba la atención de absoluta confianza.
Pero ¿era eso suficiente para olvidar el pasado? Su madre se acercó, el rostro iluminado por el espíritu de la comunidad que había visto renacer. Lo hiciste muy bien, Ana, dijo, sus ojos chispeando de orgullo. Pero en su interior, Ana no compartía ese mismo sentimiento. Sentía que las cosas se estaban desmoronando como arena entre sus dedos. Mientras se alejaban, Ana no pudo evitar mirar atrás. Miguel gesticulaba con gran ímpetu, y su risa se escuchaba como un faro de esperanza para algunos, pero como un silencio opresor para otros. ¿A quién podía creer? Cuando regresaron a casa, la calidez familiar contrastaba enormemente con el frío que la envolvía. Su madre se sentó a su lado, intentando consolarla. A veces las cosas se complican antes de arreglarse, Ana. Tienes que confiar en ti misma. Has crecido, eres fuerte. Pero las palabras no fueron suficientes. Ana sentía que la fragilidad de la unión que había propuesto dependía de un hilo delgado. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, pensamientos oscuros giraban en su mente. Recordaba las historias que había escuchado de su infancia sobre el poder de la comunidad y cómo una sola voz podía marcar la diferencia. Sin embargo, ahora la realidad parecía más compleja. El próximo día, Ana se reunió con algunos de sus amigos más cercanos para discutir su estrategia. Con un mapa desplegado sobre la mesa, comenzaron a estimular ideas, compartiendo visiones y más preguntas. Mientras dibujaban caminos y parcelas en el papel, las ramas del árbol de la unidad se extendían. Sin embargo, cada trazo estaba plagado de inquietudes. ¿Y si Miguel tiene razón?, preguntó Clara, una de sus amigas más leales, rompiendo el silencio. Ana sentía el pálpito en su pecho elevarse. Su corazón se preguntó si había algo más detrás de las palabras de Miguel, si había una verdad enterrada bajo la desconfianza y el miedo. Ana tomó un respiro profundo. La comunidad estaba desgastándose a pasos agigantados, y lo que más le preocupaba era perder todos los logros que habían conseguido juntas. Sin embargo, algo en su interior le decía que no podía contabilizar las debilidades, debía enfocar todo su esfuerzo en construir una nueva fortaleza. Se miraron entre sí, la resolución comenzando a formarse. Decidieron organizar un encuentro en el que se compartieran preocupaciones y verdades, un lugar donde el diálogo fuera la solución a la desconfianza. Así, la semilla de unión podría florecer a pesar de las sombras. Mientras las horas se deslizaban, Ana sintió un cambio en el aire. El poder de sus amigos podía ser el ancla que necesitaban para resistir cualquier tormenta, incluso la de Miguel. Pero el dilema se mantenía: ¿sería Miguel lo suficientemente fuerte como para derribar todo lo que habrían construido en conjunto? ¿Y qué pasaría si al final, su pedido de unidad era solo un eco vacío? El día del encuentro llegó, y con él, la sensación de inminente tensión. Ana estaba nerviosa, su estómago se revolvía como en el momento previo a un gran partido. Cada persona que entraba era un ladrillo más en la construcción de su destino. Sin embargo, entre los rostros conocidos, ella reconoció a alguien que no esperaba ver, el hermano de Miguel. ¿Por qué había venido allí? Y lo más inquietante, ¿qué tenía? ¿Qué decirles? La incertidumbre se instaló en su corazón, dejando un resquicio de inquietud. A Ana le invadieron preguntas mientras el encuentro comenzaba. ¿Sería este el momento de la verdad? ¿O solo el comienzo de una batalla aún mayor? El eco de los desafíos del pasado retumbaba más fuerte que nunca, y Ana sabía que estaba a punto de descubrir secretos que no solo pondrían en juego su unión, sino que también revelarían verdades ocultas que cambiarían todo para siempre. El salón comunitario estaba lleno y la atmósfera vibraba con murmullos. Ana se sentó en la mesa principal, su pulso latiendo con fuerza y su mirada fija en el hermano de Miguel. Santiago, con su expresión seria, había cruzado la puerta como un rayo que anunciaba la tormenta. Gracias por venir, dijo Ana, intentando que su voz sonara firme. Se sintió obligada a tomar el control. Sus amigos se apiñaron a su alrededor, visiblemente preocupados. Santiago asintió, pero no había rastro de calidez en sus ojos. El silencio entre ellos incrementó la tensión palpable. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente habló: vine porque creo que hay cosas que necesitan ser aclaradas. Miguel está convencido de que puede guiar esta comunidad, pero las cosas no son lo que parecen. El aliento se le congeló a Ana. Las miradas curiosas de sus amigos se dirigieron a Santiago, esperando respuestas, pero ella sentía como la presión aumentaba. ¿Qué estaba buscando realmente? ¿De qué hablas?, preguntó Clara, mostrando una valentía que les otorgaba ese momentáneo aire de esperanza.
Ana se sintió reconfortada al ver la determinación en su amiga. Santiago respiró hondo, como si cargara el peso de un secreto. En la última reunión, Miguel mencionó algo sobre las inversiones que ha estado haciendo, se detuvo, masticando sus palabras. Pero esto va más allá. Su interés en la comunidad no es puro. Quiere algo de ustedes, sus palabras fueron una bomba. Ana sintió como su corazón se hundía. ¿Qué quería Miguel de ellos? ¿Qué contrapartida estaba buscando a cambio de la aparente ayuda? Dices esto porque dijo Ana, buscando claridad. ¿Qué quieres decir con que no es puro? Santiago tensó el rostro, la impaciencia se dibujaba entre sus facciones. Miguel ha estado tratando de ganar el control. Su fama y su influencia le dan el poder que necesita, pero su intención es traer de vuelta a todos sus aliados, y eso no incluye a los que están en desacuerdo con él. Una inquietante verdad se deslizó frente a Ana. ¿Era posible que Miguel, el chico que había crecido junto a ellos, hubiera cambiado tanto? ¿Que su sed de poder fuera más fuerte que el deseo de unir a la comunidad? ¿No confías en él?, preguntó Clara, envuelta en confusión. Muchos en la mesa comenzaron a murmurar, las dudas crecían como algo palpable. Santiago sacudió la cabeza. No se trata solo de mí. Esta comunidad ha sufrido demasiado. Necesita líderes genuinos, y no alguien que busca beneficiarse a sí mismo. Ana dio un paso al frente, su voz resonando con decisión. Si eso es verdad, necesitamos hablar con Miguel. No podemos dejar que las cosas queden así. Los murmullos aumentaron. Ana podía sentir las miradas en ella, el peso de la responsabilidad era abrumador. Pero ¿dónde estaba el límite entre la valentía y el peligro? Tras una breve pausa, Santiago miró a Ana, y por un momento, sus ojos sufrieron una transformación, su determinación parecía tocar un hilo de conexión entre ellos. Entiendo que quieras intentarlo, Ana. Pero tienes que estar lista para enfrentar lo que venga. Puede que las verdades no sean tan amables como tú crees. El eco de su advertencia resonó dentro de la mente de Ana, como un clarín que anunciaba la inminente batalla. Mientras discuten el plan, Ana comprendió que el camino que había elegido podría llevarlos a enfrentar no solo a Miguel, sino a descubrir facetas de su propia comunidad que habían enterrado. Al terminar la reunión, la adrenalina aún corría por sus venas. Justo cuando creían que habían establecido un rumbo, recibieron un mensaje que heló la sangre de Ana. Había llegado de uno de los seguidores leales de Miguel. Decía, la lealtad a Miguel no se negocia. Estén listos para lo que viene. La sensación de pesadumbre inundó el lugar. El juego estaba empezando, y Ana sabía que el tiempo se les acababa. Miró a sus amigos y sintió que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. ¿Serían capaces de enfrentar la tempestuosidad de Miguel, o habrían subestimado sus aspiraciones? El horizonte se tornaba oscuro y Ana se preguntó si la lucha por la verdad y la justicia iba a definir quiénes realmente eran. Pero en su corazón sentía que al final, sería esa unión la que marcaría la diferencia, incluso si eso significaba desafiar al propio Miguel. La noche se cerró abruptamente sobre ellos, y un desafío se cernió en el ambiente: ¿estarían listos para alzar la voz, o se disolverían en la sombra de las dudas? Ana se quedó en el salón, las palabras del mensaje resonando en su mente como un eco sin vida. La lealtad no se negociaba. Era un mantra para muchos, un grito de batalla entre aquellos que seguían a Miguel sin cuestionar su liderazgo. Se preguntó cuántos de ellos se habrían hecho a sí mismos un favor al permanecer en la sombra, ignorando las complejidades que acechaban en las profundidades de la comunidad. Tenemos que reunir a todos, dijo, girándose hacia sus amigos. Si esto es cierto, necesitamos que todos sepan lo que está pasando. Santiago asintió con la cabeza, pareciendo tener un intento de comprensión en su mirada. Clara, que había estado escuchando atentamente, preguntó, ¿y cómo lo hacemos? Ana masticó su labio inferior, sintiendo el peso estratégico de la situación. El pavor que la envolvía se transformó en una chispa de determinación. Haremos una reunión, declaró, su voz tomando forma de un mantra propio. Convocaremos a todos, y haremos que Miguel se enfrente a nosotros. No lo haremos en pequeñas charlas por la espalda. Los amigos intercambiaron miradas, algunas de incertidumbre y otras de renovada valentía. Fue Clara quien rompió el silencio. Estoy contigo. Si Miguel intenta jugar con nuestra confianza, debemos ser nosotros quienes lo encaremos.
Así no lo lograremos de ninguna otra manera. Ana sonrió débilmente sintiendo la calidez de su respuesta. Entonces es hora de actuar, dijo, la adrenalina fluyendo en sus venas una vez más. Necesitamos más que solo número, necesitamos la verdad. Esa noche se dedicaron a preparar los detalles de la reunión. Trabajaron cada palabra, cada argumento, en busca de abrir el espacio para la confrontación sin que se tornara en caos. Mientras organizaban, Ana no podía evitar recordar los momentos de su infancia, esos donde Miguel había sido un amigo leal, un hermano para todos. Pero ahora, esa imagen parecía desvanecerse, como una foto en un viejo álbum familiar que se va desteñiendo con el tiempo. La calma que Miguel había aportado en su juventud había sido reemplazada por una tormenta de ambición. Al amanecer, Ana sintió un nudo en el estómago. El día de la reunión había llegado. La comunidad se reuniría en el viejo teatro del pueblo, un lugar que había sido escenario de tantas historias y sueños. Podrían convertirse en un nuevo capítulo. Cuando llegaron, el teatro estaba abarrotado. Las miradas curiosas se centraban en ella. Ana se sintió ligera y pesada al mismo tiempo. Enviado a un pedestal que nunca había buscado. Santiago se colocó a su lado, sus ojos fijos en la puerta. Ana se preguntó si él también temía a lo que vendría, lo que Miguel tenía reservado para ellos. Finalmente las puertas se abrieron y Miguel entró, su presencia llenando el espacio. La energía del lugar cambió. Algunos le aplaudieron, otros lo miraron con desaprobación. Miguel sonrió, esa sonrisa que había seducido a muchos, pero que ahora parecía tintada de arrogancia. ¿Qué necesitan hoy?, preguntó, su voz resonando con un tono amistoso, pero en la mirada había un destello de desafío, como si ya supiera el motivo de la reunión. Ana sintió que su corazón se aceleraba. Este era el momento, la oportunidad de alzar la voz que había estado reprimida dentro de ella. Miguel, necesitamos hablar sobre lo que realmente está pasando en nuestra comunidad, dijo, sintiendo como toda la sala contenía la respiración. No puedes seguir manipulando a los demás desde la sombra, pero lo que Ana no sabía era que Miguel había llegado preparado, con una verdad y una revelación que podría cambiar el rumbo de todo. Estaría lista para enfrentar lo que él tenía que decir. La atmósfera se volvió eléctrica mientras ella pronunciaba esas palabras, un instante de duda podría cambiarlo todo. ¿Estaba preparada para lo que vendría? El silencio rotundo que siguió fue interrumpido por una voz distinta, una voz que resonó con un poder inesperado. El verdadero juego estaba a punto de comenzar. El ambiente en el teatro pululaba de tensiones acumuladas mientras los murmullos comenzaban a acallar. Ana observó el rostro de Miguel, esa mezcla de confianza y desafío brillando en sus ojos, pero también sintió el apoyo ferviente de su comunidad, y eso la llenó de coraje. Este era el momento. Hoy estamos aquí porque queremos construir juntos, no solo un barrio, sino un futuro, comenzó Ana, dejando que sus palabras flotaran en el aire. La comunidad necesita sinceridad, y hoy todos queremos escuchar la verdad, Miguel. No estamos aquí para ser manipulados, estamos aquí para unirnos. Miguel se rió de una manera que sonó vacía y forzada. ¿Unidos? ¿Después de lo que pasó entre nosotros? Tú estás jugando un juego peligroso, Ana. La vida no es solo buenas intenciones. Las palabras de Miguel cargaban dudas, pero Ana se mantuvo firme. Él pudiera intentar sembrar la inseguridad, pero su voz resonaba con la determinación de cada persona en la sala. Es cierto, Miguel. No todo es simple y no solo hablamos de buenas intenciones. Pero las intenciones son donde todo comienza. ¿Y si nosotros, el barrio, no alzamos la voz, quién lo hará? Contestó Ana, sintiendo que cada mirada se aferraba a sus palabras. La incertidumbre palpitaba, pero también la esperanza. Miguel frunció el ceño. ¿Y qué sabes de luchar? ¿Qué sabes de problemas reales? Tus sueños no son suficiente para sostener esta comunidad. Ana apretó los puños, el eco de su verdad resonando en el fondo. No necesito ser rica ni famosa, ni tampoco conocer todos los problemas del mundo. Conozco el mío y la lucha por un futuro mejor es válida. Los pequeños cambios comienzan cuando compartimos nuestras historias. La voz de nuestro barrio es mucho más que una historia individual, es un cambio colectivo. La multitud comenzó a murmurar en hechos de comprensión, algunos se levantaban, asintiendo en apoyo. Santiago, a su lado, sintió la energía elevándose. No vamos a permitir que la arrogancia de Miguel opaque nuestras luchas.
Necesitamos unión, no división. Ana miró a su madre, que se encontraba en la esquina del teatro, con una mirada de orgullo resonando en sus ojos. Todo lo que había construido con esfuerzo podía comenzar a florecer. Este no es solo un llamado a la acción, sino una invitación a la transformación. Estamos cansados de escuchar, queremos ser escuchados. Queremos cambiar nuestras vidas y no esperar que otros lo hagan por nosotros, exclamó con ardor. Miguel sintió la presión sobre sus hombros y por un momento, su expresión se tornó incierta. Podía perderlo todo ante una niña con un sueño. Su ego herido hizo que lanzara una última ofensiva. No van a conseguir nada, nunca podrán hacer frente a las fuerzas que manejan esta ciudad. Ayúdanos a ser parte del cambio, Miguel, respondió Ana, dejando a su vulnerabilidad destellar. No se trata de nombres o fama, se trata de la vida de cada uno de nosotros. Sin embargo, si decides ir en contra de nuestra voz, te convertirás en el verdadero obstáculo. Todos merecemos ser parte de este camino. Las palabras de Ana fueron como un faro, iluminando el espacio. Sin embargo, el silencio pesado que siguió su declaración fue interrumpido por un miembro del público. Yo apoyo a Ana. Este es el cambio que hemos estado esperando. Con cada clamor de apoyo, Miguel sintió que las murallas de su control empezaban a desmoronarse. La comunidad podía dividirse o unirse, y estaba a punto de tomar una decisión. ¿De verdad piensan que solo el número importa? ¿Lo sienten suficiente? Lo que importa es la autenticidad de nuestras historias, contrarrestó Ana con una mirada desafiante. Y hoy, sabemos, somos más fuertes juntos. Si no estamos dispuestos a luchar por lo que creemos, ¿quién lo hará? Miguel sintió algo desvanecerse en él. Su sonrisa complaciente se desvanecía lentamente y por primera vez parecía vulnerable. Ana sabía que cada mirada, cada palabra contaba. Te necesitamos, Miguel. No como líder sino como parte de nuestra comunidad. Pero eso significa dejar atrás el ego. Una atmósfera tensa flotaba en el aire. ¿Aceptaría Miguel ser parte del cambio, o se aferraría a los resquicios de su antiguo poder? Así como los murmullos de apoyo se intensificaban, Ana sintió que un nuevo camino se perfilaba. Después de lo que pareció una eternidad, Miguel respiró hondo, una lucha invisible brillaba en sus ojos. No puedo hacerlo solo. Tal vez debido a mi ego he olvidado lo que realmente significa ser parte de una comunidad. Sus palabras sonaron sinceras, pero había que determinar si eran suficientes. La sala se llenó de murmullos, Ana sintió que el viento cambiaba. Así que hagámoslo juntos. Cambiemos nuestras historias, pero primero empecemos a escucharnos, dijo. La magia en el aire se hizo palpable y hoy, esos principios fueron sembrados. De repente, una sonrisa brotó en el rostro de Miguel. Entonces hagámoslo juntos, dijo sintiendo el abrazo del cambio que había estado buscando y que había perseguido durante tanto tiempo. El reconocimiento que había buscado a través de la dominación había comenzado a transformarse en un deseo genuino por el bienestar. El teatro estalló en aplausos, las palabras de Ana resonaban profundamente en los corazones de todos, que a partir de ese momento, darían su voz al cambio. La comunidad había decidido abrir los brazos a lo que vendría, Ana se sintió liberada. La luz que había buscado siempre fue la unión de sus voces. En ese instante comprendió lo poderoso que era hablar desde el corazón y cómo la honestidad podía cambiar vidas. Era el comienzo de algo más grande, algo sublime. Las risas y los aplausos resonaron en el aire mientras Ana se unió a su madre en un abrazo cargado de amor y esperanza. Este era el momento que había soñado, un momento donde su barrio, su realidad, comenzaba a florecer. Ahora, más que nunca, había que celebrar esa unión forjada en desafíos. Pero esta historia no termina aquí, el viaje apenas había comenzado y Ana sabría que sería su voz, junto a la de su comunidad, la que cambiaría el mundo. Hoy, te invito a ser parte de esta transformación. Necesitas suscribirte ahora para seguir a este canal y no perderte ninguna de nuestras historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que deja un like ahora para alimentar el algoritmo que permite llevar mensajes como este a más personas. Comenta tus emociones, tus pensamientos sobre este final y que te ha inspirado más. No esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Juntos, seamos el cambio que queremos ver en el mundo.